Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. ¿De qué se trata lo que en este mes de noviembre hemos venido desarrollando? Se trata de aprender a vivir en grande, aprender a vivir en grande. Ahora decía Marta Yolanda, cuando visitamos creo que fue en Turquía, en Estambul, la casa del sultán, ¿no? De toda aquella cultura de Turquía, una casa que pues obviamente es como una ciudad, pues eso es inmenso. Pero la pregunta es, ¿eso es vivir en grande? O sea, tener grandes cosas, tener muchas cosas, acumular muchas cosas es vivir en grande. Porque a veces nosotros tenemos ese referente en la mente. Cuando uno dice, no, es que yo vivo muy bien, uno se imagina qué casa tan grande. Y de pronto nos llevamos una sorpresa con gente que dice, mire, es que yo vivo muy bien, y nos llevan a su casa y es una humilde morada. Cuando estuve en misión en Caquetá, en el pueblo San Vicente, nosotros normalmente compartíamos de Cristo y pues obviamente un grupo de 8 personas, buscar alojamiento no era fácil y nosotros no llevábamos contactos de ninguna índole, ni tampoco recursos para estar pagando hoteles. Lo que hacíamos es que compartíamos con las autoridades, primero el alcalde, las autoridades religiosas del pueblo, y luego empezábamos a evangelizar y confiábamos en que Dios no nos dejaría durmiendo en el parque. Si hubiese que hacerlo, lo hacíamos. Y me acuerdo en ese pueblo San Vicente que una de las oficinistas de la alcaldía nos dijo, ¿y ustedes dónde se van a alojar? Después de haberle compartido el programa que teníamos, el plan que teníamos, nosotros dijimos, no, normalmente nosotros esperamos que Dios nos provea. Dijo, muy bien, entonces ustedes se van a quedar con nosotros. Yo voy a hablar con mis papás y nos vamos a nuestra casa. Imagine, 8 personas, ¿usted qué se imagina? Una casa que tiene que ser inmensa para uno, albergar 8 personas de un día para otro, no tiene que tener todo lo suficiente. Y así lo hicimos durante el día, compartimos y nos encontramos a las 5 cuando ella salió de trabajar y nos fuimos. Y empezamos a salir del pueblo y entonces ya no pensamos que era una casa, sino que era una finca. Seguramente una finca muy grande, con muchas cosas. Y en un momento que íbamos en el camino, ella se desvía hacia una casa muy pequeña. Entonces pensamos que era la casa del administrador de la finca, ¿no? Iba a recoger la llave seguro de la puerta. Y de pronto cuando yo veo que nosotros ya no le seguimos, nos dijo, no, pero vengan, sigan. Y bajamos con ella a la casa humilde de 2 habitaciones. En una estaba lo que era la habitación para dormir y en otra la cocina y lo que supuestamente era la sala. Sin piso embaldocinado ni nada, sino simplemente tierra. Y ella nos dijo, miren, mi papá, mi mamá nos recibieron muy amablemente. Y les compartió ella diciendo, ellos son los que se van a quedar con nosotros. 8 personas. Y ellos eran 4. En ese espacio. Entonces nosotros nos miramos y dijimos, no, pero esta mujer, ¿qué piensa? No porque nosotros necesitáramos un lugar, sino cómo ella, su limitado espacio, está dispuesto a compartirlo con 8 personas que primero no conoce y que segundo vamos a estar 8 días en ese lugar. Al final no nos quedamos todos allí, en el día habíamos tenido otras posibilidades y entonces nos repartimos para no ser carga. Pero los que nos quedamos allí disfrutamos de que la vida en grande no es tener grandes cosas, no es tener muchas cosas. De pronto hemos tenido unos grandes privilegios. En nuestras casas tenemos nuestros cubiertos, nuestros platos, y hay de que algo no esté en su lugar. En esa oportunidad tuvimos que tomar la sopa de la misma totuma, comer de la misma cuchara, o sea, uno acababa y se la pasaba al otro. Y ahí comenzó el trato de Dios. Pero esa gente era feliz. Esa gente no andaba lamentando no tener todo lo que nosotros decimos que es necesario. Vivir en grande. Estamos hablando de cómo disfrutar la vida. Y si Dios le da gracia, y seguramente aquí tenemos el testimonio de que Dios nos ha bendecido de formas exageradas, eso no es necesariamente vivir en grande. Vivir en grande es aprender a disfrutar la vida como la planteamos aquí. ¿Tienes una visión? ¿Tienes un sentir en la vida? ¿Cómo te levantas cada mañana? Es algo que para mí, créame, que es lo más importante. El termómetro de nuestra experiencia de vida es cómo nos levantamos cada mañana. Porque muchas veces nos levantamos sin querer levantarnos. Nos toca obligatoriamente levantarnos. Y nos toca necesariamente ir a trabajar. Y nos toca asumir responsabilidades. Pero qué diferente es estar uno expectante.
como normalmente sucede con un viaje. Cuando uno prepara un viaje, uno está expectante y seguramente el día anterior al viaje uno está tan ansioso que a veces ni descansa completo, porque piensa que va a iniciar una aventura, un viaje, algo desconocido y que vale la pena aprovecharlo al máximo. Bueno, la vida es así. Esto es un viaje permanente y cada mañana nos tenemos que levantar expectantes y obviamente hacer todo lo que Dios tiene planeado para nosotros en el día e irnos a acostar, ojalá bien cansados, que podamos decir que valió la pena vivir ese día. Y como Dios lo diseñó de esa manera, el cuerpo mismo se va auto restaurando durante el sueño y nos permite amanecer al día siguiente igual. Si esa no es la sintonía de su vida, si usted no se levanta con esa expectativa, este tema es para usted, porque la vida hay que vivirla en grande. Vamos a repasar un poquito lo que nos compartió Adolfo y Liliana. Adolfo trajo una ilustración de una historia real, una historia que volvió casi loco al hombre que la vivió. Un hombre que había comprado un terreno, que le habían dicho que era un terreno que posiblemente tenía oro, y durante muchos años él se dedicó a buscar, invirtió toda su fortuna, muchos le ayudaron para hacerlo, y aunque encontró algo de vestigio de que había oro, no encontró la veta de oro. Y un día, ya cansado, agotado, sus recursos limitados, renunció y decidió vender su propiedad, porque pues obviamente no había oro allí. La persona que la compra sigue haciendo excavaciones donde él había iniciado, y a 1 metro de donde él había terminado de excavar estaba la veta de oro. Renunció demasiado pronto. Y cuenta la historia que este hombre, cuando se enteró de que quien había adquirido su propiedad a 1 metro había encontrado la veta, se chifló. Necesariamente requirió trato psicológico porque había renunciado a la veta. A veces nosotros en la vida hemos perseverado, hemos luchado, pero no hemos visto todo lo que quisiéramos ver. Eso no quiere decir que no exista, sino que hay que perseverar un poco más. ¿Qué más nos recuerda lo que nos compartió Adolfo? En la vida hay que tener perseverancia y determinación. No siempre las cosas se consiguen por talento, sino por determinación. Mucha gente sale en la vida a correr, pero ¿cuántos terminan? ¿Cuántos terminan bien? No es solamente estar viviendo, es existir con propósito. De eso se trata, y ahí la determinación es importante. Insiste, persiste, resiste y no desistas. Son palabras que uno tiene que grabarse: insista, persista, resista y nunca desista. Porque finalmente Dios es un Dios galardonador. Miren lo que les contaba esta señora, a mí me impresionó lo que ella decía, con 70 y tantos de años, que de pronto ya uno está preparándose para la pijama de madera, decir, mire, Dios me dio lo que tanto y tantos años yo le pedí. Bueno, puede que sea en ese momento de su vida. Y para aquellos que consideran que ya uno es muy viejo, hubo una señora de 90 años y la caminó para arriba y para abajo. 90 años, tanto que cuando llegábamos al aeropuerto la detenían porque le decían, ese no es su pasaporte. Miraban la fecha de nacimiento y eran 90 años, y la veían a ella y no pareciera tener 90 años. Eso no depende de la edad que dice la cédula, sino de lo que llevamos en el corazón. ¿Qué edad tiene usted en su interior? Muy bien, hablábamos de estas gráficas. Normalmente estamos en zonas de comodidad, zonas de bienestar. Seguramente usted las ha ido adquiriendo en la vida. Y en esas zonas de comodidad quisiéramos estar, permanecer, perpetuarlas. Pero la vida es una vida cambiante todo el tiempo, y entonces nos obliga, hay momentos y circunstancias que nos obliga a cambiar, y eso nos lleva a zonas de peligro. Porque dejar la zona de comodidad, la zona segura, la zona donde todo lo controlamos, y pasar a algo desconocido siempre será un peligro. Pero ¿cómo lo observamos? Lo observamos es como una zona de potencial. No una zona de peligro, sino una zona de potencial que finalmente se convierte en una zona de desarrollo, de crecimiento. Y esto es lo que yo siempre le estoy invitando a vivir. Todo lo bueno que hemos tenido hasta ahora, créame que no es todo lo que Dios tenía para nosotros. Siempre Dios tendrá algo adicional, pero obliga a que, habiendo disfrutado lo que Dios nos ha dado, nos preparemos para las cosas nuevas y grandes que Dios tiene. Dios siempre le llevará a través de una zona de potencial a una zona de desarrollo. Finalmente tenemos la posibilidad de asumir las responsabilidades. ¿Qué es vivir en grande? Desarrollar talentos, aprovechar momentos, crear oportunidades e involucrar a otros. Porque vivir en grande no es solamente yo, sino cómo ayudo a otras personas a que se involucren a llevar a su vida a la dimensión de lo que Dios quiere. Muy bien, metámonos al tema del día de hoy.
esta fue la última foto que tomamos antes de llegar a Tel Aviv para viajar hacia Turquía. Esto sucedió en Emaús. ¿Recuerdan? Los que venimos de un contexto católico, la canción de Somos los peregrinos de Emaús, ¿recuerdan esa canción? Bueno, hemos hecho varios viajes y en esta oportunidad, Emaús no la conocía. Y estuvimos ahí. Fue el último lugar antes de llegar a Tel Aviv para viajar. Emaús, ¿usted se acuerda qué sucedió en Emaús? Bueno, para que estemos sintonizándonos con el tema, hablando de vivir en grande, está en Lucas capítulo 24 del 13 al 35. Ese fue el atardecer. Esa foto que usted ve ahí fue en las ruinas de Emaús, el atardecer, un atardecer precioso. Como decía Yolanda, como la despedida de Dios diciéndonos, bueno, vayan y los espero que regresen pronto. Y eso es lo que normalmente uno anhela. Vamos a estudiar un poquito sobre Emaús, el camino de Emaús. Porque estando allá, también estábamos enterados de qué estaba pasando acá. Obviamente no estuvimos el día de las elecciones y los resultados. Y habíamos dicho, ¿no?, que íbamos a asumir lo que fuera, aunque no necesariamente fuera lo que nosotros quisiéramos. Y seguramente puede que usted esté pensando, no es lo que yo quisiera para una alcaldía en una ciudad o para los resultados electorales en el resto del país. Puede que no sea lo que uno quiera, pero tenemos que asumir lo que es. Y lo que es lo que cada uno de nosotros decidió y lo que la nación decidió, y tenemos que creer que Dios está en medio de eso. Pero nos ha creado cierto malestar. ¿Qué palabras podemos usar que de alguna manera nos permitan dar a conocer lo que llevamos en este momento en el interior? Y no solamente hablo de estos procesos electorales, sino las situaciones de convulsión que hay a nivel del continente, las situaciones obviamente también en Centroamérica, las amenazas que uno escucha por las redes sociales, lo que posiblemente puede pasar el 21. ¿Qué sensación hay en su corazón? Y la verdad es que uno tiene que ser consciente y honesto de que hay ofuscación, hay malestar, hay temor, hay aprensión, y que eso es algo que se va generalizando. Es como si hubiese caído eso que nosotros vemos a veces en la ciudad, esa nube del smog que va como opacando toda la ciudad. A veces lo siente uno adentro, uno siente a veces en su corazón que la situación no es la que yo quisiera vivir, no es la situación que yo esperaría para tener una realización de una vida en grande, pero es la realidad, esa es la vida y tenemos que asumirla. La pregunta es ¿cómo? Y cómo podemos sacar de todo lo que viene un provecho. Una lección personal de esta experiencia de Israel es cuando uno escucha a los guías, tanto el de Turquía como el de Israel, contarnos de los otomanos, contarnos de los romanos, de los griegos, de los babilonios, de los medas, de los persas. Ellos hablan de toda la historia que en esos lugares se desarrolló. Y obviamente quedan vestigios de lo que llegaron a ser esos grandes imperios. Pero solamente es eso, vestigios, ruinas, recuerdos. Pero lo nuestro no es eso. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana no es algo del pasado. Es algo que podemos ir a recordar en el pasado lo que sucedió, pero inmediatamente traerlo y vivirlo en el presente. La vida cristiana es hoy. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Lo que Dios hizo con Israel lo puede hacer con nosotros. Israel tiene 70 años desde el 48 para acá, 71 años están cumpliendo, y en 71 años Israel no es el mismo de hace 70 años. ¿Ha cambiado? ¿Por qué? ¿Por Israel? ¿Por el pueblo de Israel? No. Por las promesas de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas y dijo que les volvería a recoger y que haría que los desiertos nuevamente tuviesen agua y que se convertirían en los sequedales en lugares de huerto. Así dice la Biblia y así estamos viendo en el presente. Así que eso es lo que traemos al presente. Nuestra historia no es una historia de ruinas, es una historia de vida. Alguna vez le preguntaron a Jesús si él creía en la resurrección y él dijo que sí, porque habían algunos que no creían en la resurrección, que hubiese otra vida. Y Jesús contestó diciendo, pues Dios es el Dios, como dice la Biblia, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ellos ya murieron. O sea, ya no están con nosotros. Pero Dios es el Dios de ellos, porque Dios es un Dios de vivos. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que aunque ellos ya no estaban con nosotros, ellos siguen vivos. Abraham, Isaac, Moisés, Samuel, Josué, todos aquellos personajes que están en la Biblia, de los que nosotros hemos aprendido, todos estos personajes siguen viviendo. La vida no terminó cuando murieron.
La vida se prolonga más allá de la muerte. Esta es una experiencia temporal. La experiencia gloriosa está la que está más allá de la muerte, la que están viviendo ellos. Pero Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Dios no solamente es un paliativo para el día a día, Dios es un propósito para la eternidad. Y de eso se trata lo que vamos a hablar en Lucas 24. Si ustedes se ubican en Lucas 24 en su Biblia o en su dispositivo, dice en el versículo 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos de ellos, ¿de quiénes? Pues obviamente tendríamos que pensar en los discípulos. Recuerde que estamos hablando de la última semana de Jesús, que termina con la crucifixión, con la sepultura, pero también con la resurrección. Y estaba sucediendo todo eso, y dos de ellos, dice, dos de los que habían estado en todo ese proceso, habían abandonado Jerusalén y se dirigían posiblemente hacia lo que hoy es Tel Aviv, porque ese fue el recorrido que hicimos. Y bajando a 60 estadios, que más o menos son 11, 12 kilómetros, se encontraron llegando a la ciudad de Emaús. Esa es la ciudad de la que vamos a hablar hoy. Estaba a 60 estadios, dos de ellos. ¿Quiénes eran ellos? En el versículo 18, si usted se adelanta un poquito para identificar, dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, uno de los dos discípulos que descendían de Jerusalén después de la crucifixión, la muerte, la sepultura, se llamaba Cleofas. ¿Quién era Cleofas? Difícilmente podemos saberlo. No encontramos un referente nuevo, diferente en el Nuevo Testamento para decir Cleofas fue. Era uno de los muchos que habían creído. Seguramente había estado con los discípulos, con los apóstoles, pero no es un referente conocido para nosotros. El otro, ¿quién es? Ni siquiera se menciona. Uno de ellos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente el otro pudo haber sido Lucas o Natanael. Pero pues la Biblia no nos dice, así que nos quedamos con la información que tenemos. Sabemos que eran dos, uno de ellos Cleofas. Esto sucedió el día de la resurrección. Esto sucedió el tercer día después de la crucifixión. Y era el tercer día que ellos habían esperado. Recuerda que Jesús había dicho que en 3 días restauraría. Ellos habían, de alguna manera, si habían estado presentes en el día en que el Señor había hablado de la pasión, la muerte y la resurrección, que al tercer día se levantaría entre los muertos. Ese era el tercer día. Y había pasado gran parte del tercer día. Porque cuando ellos salen de Jerusalén, estando solamente a 12 kilómetros, no es un lugar muy distante, cuando ya llegan a la ciudad de Emaús, a la aldea de Emaús, ya es de noche. O sea que ya estaba terminando el día. Y de alguna forma ellos habían esperado que pues Jesús al tercer día resucitara y no había resucitado. Mire el versículo 22, dice, aunque también nos habían asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ellos están hablando más adelante. Lo traigo a colación es porque esa es la razón por la que ellos ya se habían ido de Jerusalén. Habían estado esperando, de seguro pues en oración con los demás discípulos, esperando que el tercer día el Señor se iba a levantar de entre los muertos, pero ya acababa el tercer día y el Señor no se había levantado. ¿Qué hicieron ellos? Lo mismo que hizo aquel hombre cuando, buscando la veta de oro y no encontrarla, renunció, desistió. Ellos habían desistido, ya el Señor no se va a levantar, así que más bien empecemos a buscar un nuevo horizonte. Y se habían ido, aunque habían escuchado a las mujeres que habían ido ese día al sepulcro, que el sepulcro estaba vacío, que se les había aparecido un ángel, que el ángel les había dicho que no buscaran entre los muertos al que vivía. Y también habían oído que algunos de los discípulos, por lo que sabemos de los evangelios, pudo ser Pedro y Juan, que habían ido hasta el sepulcro y efectivamente lo habían encontrado vacío, aunque Pedro y Juan no habían tenido ninguna otra revelación de ángeles y mucho menos a Jesús. Ellos habían oído que realmente Jesús había resucitado, pero ellos no lo habían creído. Porque muchas veces el problema nuestro es ese. El problema no es la información, sino la convicción. El problema no es lo que oímos, sino lo que creemos. Muchas veces nosotros hemos oído muchas cosas, pero de esas cosas que hemos oído, muy pocas aceptamos, creemos y por ellas nos movemos. Y la vida cristiana es una vida de fe. Usted sabe que no es una vida de conocimiento. La vida cristiana no es leerse la Biblia y aprendérsela. La vida cristiana no es saber todo lo que teológicamente nos es necesario.
La vida cristiana es una vida de experiencia de lo que sí leemos en la palabra. Y cada persona, en la medida que va leyendo cada día su palabra, la Biblia, cada día esa palabra se va volviendo revelacional en su corazón. Y cuando actuamos conforme a lo que aprendemos, entonces experimentamos esa vida en grande que Dios nos ha dado. Hace 40 años que recibí a Cristo, obviamente mi conocimiento de la Biblia era mínimo. Lo que en la clase de religión durante 13 años que estudié con curas, estudiábamos, era la información que tenía. Pero ahora puedo hablar, después de 40 años, de decirles que en este momento lo que conozco de la Biblia y lo que conozco de Dios a través de ella es mucho más que lo que conocí hace 40 años. Pero no es todo lo que hay por conocer. La Biblia, usted sabe que cada vez que uno la lee, y en mi experiencia la he leído varias veces, cada vez que la leo es como si fuera la primera vez que la leyera. Cada vez que uno va a Israel es como si fuera la primera vez que fuera. Esta vez tuvimos la oportunidad de ir al Muro de los Lamentos, que usted muchas veces ha visto en imágenes, en fotos. Fuimos a un túnel que han excavado mucho más profundo de lo que superficialmente se ve. Y se encuentran las grandes piedras que constituían posiblemente el muro occidental de lo que era la explanada del templo de esa época. Ahí está la historia, es evidente. Cada vez que uno va, son cosas nuevas las que uno experimenta, como cada vez que leemos la Biblia. Pero no es solamente oírla, sino creerla. Ellos habían oído, pero no habían creído. Jesús había resucitado, claro, desde muy temprano, cuando las mujeres fueron, el Señor ya no estaba en la tumba. Pero como ellos no lo habían visto, como no fue a ellos a quienes se les reveló el Señor, sino a las mujeres, pues obviamente ¿cómo le vamos a creer a ellas? O los discípulos que dijeron, pero no lo vieron, así que seguramente no se ha levantado entre los muertos. ¿Qué información tiene usted de Dios? ¿Y qué tanto de esa información cree usted de Dios? Uno de los peregrinos de Popayán, un médico, dijo, es que a veces es difícil creer a Dios, porque uno cree en Dios, pero lo difícil es creerle a Dios. Todos creemos en Dios, pero ¿usted le cree a Dios? Eso era lo que le estaba pasando a estos personajes. Muy bien, dice el versículo número 14, si usted vuelve allí al pasaje de Lucas, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí yo quiero retomar un poquito de la sensación que hoy vivimos. Estos dos personajes habían esperado, habían confiado, pero de pronto sus ilusiones, sus esperanzas, su confianza, su fe, en este momento se encontraba en serias dudas. No era real que hubiese resucitado, las promesas quedaban en entredicho, ellos iban de regreso posiblemente a retomar su vida antes de conocer de Jesús, y en el camino iban hablando de las cosas que habían acontecido. Y efectivamente allí nos dicen que cuando ellos iban caminando, Jesús se acercó. ¿Qué haría con usted con dos discípulos de estos a los que usted les haya dicho, mire, yo voy a resucitar, espere que al tercer día voy a resucitar? Y dos discípulos de estos al tercer día, en lugar de estar esperando la revelación de la resurrección, hayan cogido camino para abandonar el barco. ¿Qué hubiese hecho usted si fuera Jesús? Bueno, personalmente, y a Dios gracias no lo es Jesús, yo hubiese dicho, bueno, si se van, que se vayan. Los que pierden son ellos. Pero mire, aquí Jesús se reveló en la mañana a las mujeres. Los discípulos dicen más adelante que Pedro también lo vio ese día. Pero Jesús se fue a buscar a aquellos que iban camino en desilusión, en desesperanza, en frustración. Perfectamente pudo dejarlos que se fueran, pero salió a buscarlos. Y esta es una de las cosas que en este pasaje a mí más me impresiona. Y es que Jesús no abandona como nosotros a Él lo hacemos. Uno a veces cuando las cosas no se dan, cuando no resultan como uno quiere, como uno espera, uno normalmente abandona. Pero Él no abandona. Él va a buscar y caminó con ellos y esperó que ellos se expresaran, porque dice que no se dio a conocer desde el principio. Simplemente empezó a caminar con ellos y ellos empezaron a sacar lo que había en su corazón. Emocionalmente, ¿cómo se sentían ellos? Al menos Jesús notó que estaban tristes. Al menos Jesús notó que estaban tristes. Pero si usted mira la conversación que ellos llevaban, agrega a la tristeza frustración, ofuscación, decepción,
falta de esperanza, falta de confianza. Usted le puede agregar todas aquellas cosas que hoy están siendo un común denominador en nuestros ambientes. Y pues yo no quiero hacerle eco a ese tipo de situaciones. Porque si algo hemos conocido de Dios y en la Biblia, es que Dios tiene el control de todo soberanamente. Ahora voy a ponerles un video que me parece muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque nosotros nos damos cuenta que las circunstancias y lo que interfiere en las decisiones humanas no son lo que definen nuestro futuro. Si nosotros confiamos en Dios y su palabra, lo que define nuestro futuro es eso. Nuestro futuro no está definido en sistemas políticos, sistemas económicos, en el lugar donde vivimos. Pasé, a Dios gracias, a conocer a mi nueva nieta de 2 meses, y saludos de Juan y de Maya. Conocimos a la nieta y estuvimos en Finlandia. ¿Sabe qué tiene Finlandia? Lo que nosotros anhelamos en Colombia. 80 y tanto % de favorabilidad tiene el presidente en Finlandia. 80 y tanto %. O sea, la gente está muy contenta. Lleva varios años ejerciendo. La gente está feliz. Devuelven los impuestos que no se utilizan en el bienestar de la gente. A Juan le llegó un cheque de 1.000 euros de sus impuestos que él había pagado el año pasado, se lo devolvieron. ¿Por qué? Porque no fue necesario usarlo. Usaron lo que tenían que usar y devuelven lo que sobra. ¿Qué país? Igual que acá, ¿no? Claro, igual que acá, sí. Tranquilos, que no ha acabado el cuento. La sensación es una sensación tranquila, pero es el país de más alto índice de depresión y con alto nivel de suicidio. 80% de favorabilidad. Le devuelven los impuestos, un estilo de vida muy bueno y saludable, pero la gente se vive deprimiendo y suicidando. Cuando me compartía, me decía, mire papá, estas son las últimas estadísticas de este país. ¿Y por qué es? Por la falta de sol. No es por eso. Porque nosotros decimos eso. ¿Sabe que cada casa, y Juan tiene una lámpara más o menos de este tamaño, de luz blanca, que le recomiendan comprar para encenderla en esos días de oscuridad, para que el organismo pueda funcionar y producir lo que normalmente el sol hace que nuestro organismo produzca? Como ellos no ven el sol, entonces tiene que haber una lámpara durante unas horas del día para que el organismo pueda, engañado, creer que está viendo el sol. La mayoría de gente va por la mañana a la oficina y sale por la noche. No ve el sol. Entonces, junto a su computadora hay una lámpara más pequeña. Eso es parte también de la historia, porque a veces nosotros decimos lo bueno, pero no hablamos de la otra parte. Ahora, Juan me decía, sí, el problema es la luz del sol. No, la luz del sol no es el problema. Como nuestro problema de revolución que vivimos no es la situación económica, las reformas, no es eso. ¿Sabe cuál es el problema real en el corazón? El vacío, el faltante de propósito, el faltante de amor de Dios en el corazón. Eso es lo que preocupa. Y por eso Él está allí haciendo lo que tiene que hacer. Obviamente Él no va a hablar de la violencia, de la injusticia, de todo lo que vivimos en el país, de falta de ¿cómo se llama eso? Cuando la justicia no opera, de impunidad. Ellos no tienen eso, pero tienen otros problemas. Y junto a nosotros con nuestros problemas, ellos necesitan a Jesús para responder a sus problemas. Y Jesús no abandona. Jesús sale al encuentro. Estos se hubieran podido perder, se hubieran podido volver a su antigua vida, pensando que todo había sido una frustración. Y vaya, pregúntele a una persona que haya creído y que se haya visto decepcionada, si volverá a creer. Pero Jesús salió y caminó con ellos y les escuchó. Y miren la pregunta que les hizo: ¿y de qué cosas están hablando ustedes? De lo que sucedió. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos le dijo, que se llamaba Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en ella en estos días? ¿Eres tú el único forastero? ¿Recuerda cuántos forasteros había en Jerusalén? Bueno, nadie lo sabe. Lo que quiero decir es que, como era la Pascua, una de las grandes fiestas de Israel, porque Jesús murió en la Pascua, debía haber mucha gente en Jerusalén. Debía haber mucha gente ascendiendo a adorar a Dios en el templo. Y todos esos, según dice Cleofas, dice, y todos ellos sabían lo que había acontecido. O sea, la muerte de Jesús no fue en lo oculto. A Jesús lo juzgaron en la noche, lo sentenciaron en la madrugada, lo crucificaron en el día.
Y cuando pasó por en medio lo que nosotros llamamos el Vía Crucis, y si alguna vez usted puede ir y conocer qué fue el Vía Crucis, era pasar por en medio de la ciudad. La gente tuvo que haberlo visto, la gente tuvo que ser consciente de lo que pasó. Por eso dice, eres tú el único que no sabe lo que pasó. Todo el mundo supo lo que había pasado, pero Jesús, haciéndose el que no sabía, le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios, de todo el pueblo. Lo entregaron a los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, lo crucificaron. Le empiezan a contar al que fue protagonista de la historia. Yo siempre digo que ese es de los pasajes particulares de la Biblia. A veces uno se la pasa contándole a Dios lo que Dios ya sabe, ¿no? Señor, te voy a decir algo que de pronto tú no sepas. No, a veces ahora sí. Te voy a contar algo que de pronto nadie te haya dicho, ¿no? Y uno cree que lo va a deslumbrar. Y Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él fue el protagonista de esa historia que ellos decían. Él fue el que pasó por ese padecimiento. Él fue el crucificado. Él fue el sepultado. Él fue, pero ellos pensaban que Él no entendía de eso. Como a veces nos pasa a nosotros, que creemos que nuestra realidad es única y está alejada de Dios. Dios conoce su realidad. Y créame que todo lo que usted ha vivido, lo que usted ha sufrido, todas las decepciones que de pronto usted haya tenido, Él las conoce muy bien. Él conoce la problemática de cada corazón y la conoce perfectamente. Pero a veces nos pregunta, ¿y tú qué piensas de eso? Y entonces nosotros salimos con el chorro de babas de siempre. No, es que yo soy de mala suerte, es que a mí no soy una estrella sino un estrellado y y empieza uno a echar todo lo que tiene en el corazón. Ellos estaban hablando de eso. Y mire, al final dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día. ¿Qué estaba pasando en ellos? Estaban decepcionados. ¿De quién? De Jesús y lo que había dicho, de lo que había prometido. Nosotros de pronto nos decepcionamos de las personas, de los sistemas. Nosotros nos decepcionamos de las personas. Pero uno decepcionarse de aquel que nunca ha fallado, de aquel que nunca ha faltado. Todo lo que Jesús les dijo se cumplió. Y siempre les advirtió diciendo, aquí alguna vez lo estudiamos diciendo, les he dicho antes de que sucedan para que cuando suceda, ustedes sepan que yo se los había dicho. ¿Eso qué es? Es una garantía de seguridad. Y todo lo que Jesús les advertía pasaba. Así que esto no era nuevo, esto no era diferente. Si usted quiere mirar en el versículo 25, Jesús se lo recuerda. Dice, entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El problema de ellos es insensatez. Nosotros a veces la traducimos, la insensatez, la manera como la usamos, la palabra hoy día como tarados, brutos, necios, ¿cierto? La insensatez en ese término, en el original, más bien traduce inmadurez. Ustedes no han alcanzado a madurar, por eso habla de ser tardos para entender. Hay cosas que a uno le toman tiempo entenderlas, que uno tiene que madurar para entenderlas. Esta mañana hablaba con un sargento mayor de 60 y tantos de años, 30 años de experiencia militar. Hace 5 años está en buen uso de retiro y hace 5 años él me dice, yo no tengo propósito, razón de vida. Porque toda mi vida fue los 30 años del ejército. Ahora ya me retiré y estos últimos 5 años buscando trabajo y una persona de 60 y algo de años, ¿quién le va a dar trabajo? Y tiene una frustración, un sentimiento de, ¿y ahora yo a qué me dedico? Lo único que yo sé hacer es seguridad, pues obviamente como siempre han trabajado en eso. Y así hay muchos en la vida. Y no necesariamente tienen que ser de 60, 65, hay gente de 30, de 20, de 10 que ya se sienten así. ¿Y yo qué en la vida? Y nosotros a veces tenemos esa sensación en nuestro corazón porque no hemos madurado. La insensatez tiene que ver con madurar. ¿Usted ha madurado lo que ha escuchado? Ellos escucharon que Jesús resucitó, las mujeres dijeron, los que fueron al sepulcro no lo encontraron, pero ellos no habían madurado eso en su corazón. Ellos habían reaccionado a eso. No lo encontraron, no quiere decir que haya resucitado, a lo mejor se fue, se lo robaron, quién sabe qué pasó, pero resucitar no. O insensatos para entender lo que los profetas se habían dicho. ¿Era nuevo? ¿Era desconocido para ellos? Los profetas se lo habían dicho. Y mire lo que Jesús hizo. El versículo 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era qué? Necesario. Miren, no estoy contento, y seguramente usted tampoco, de las situaciones que estamos viviendo. No estamos contentos con lo que está pasando en Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, se está generalizando. No estamos contentos para nada. Pero ¿esto es nuevo?
Yo le pregunto, ¿esto es nuevo? Esto no es nuevo. Esto es una situación de decadencia en la que vamos cada día avanzando. Es una situación que se está volviendo cada vez más difícil. En estos días alguien, no sé quién fue, no creo que fuera ninguno de ustedes porque no creo que sean tan... Me mandaron un video de un pisco asesinando a otro a puñaladas para mostrarnos hasta dónde hemos llegado. Créame que ese día se me dañó el almuerzo a mí. No pude almorzar. Porque es terrible ver un video de un hombre con un cuchillo con otro en el suelo y apuñalándolo. Uno sabe que sucede, pero no con la cantidad de gente que había alrededor diciéndole, ay, ayúdenlo, ayúdenlo, y nadie se metió a ayudarlo. Y eso está volviéndose cada día más frecuente, más normal. Lo que estamos viendo, de lo que tanto temor tenemos de, ¿y qué va a pasar el 21? Le pregunto, como Jesús le preguntó a ellos, ¿acaso no era necesario que? ¿Acaso estas cosas no van a pasar? Y esto no es nada comparado con lo que vendrá después. Y no quiero meterme a describir situaciones que no vale la pena, porque lo que Jesús no quería es que ellos le dieran la mala información. Él tenía que cambiar la información que ellos llevaban. Ellos llevaban desaliento, desánimo, frustración, desesperanza. Y eso no les iba a ayudar para vivir una vida en grande. Jesús tenía que cambiar eso. ¿Cómo lo hizo? Dice en el versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras de él decían. ¿Qué fue lo que Jesús usó para restaurar el estado anímico de esos discípulos? Las escrituras. Yo soy consciente de que mucha gente ha dicho, mire, yo no quiero ver más noticieros, yo no quiero leer más revistas, yo no quiero estar informado porque cada vez que yo leo algo ya me desalienta. Sí, yo lo entiendo. No podemos dejar de hacerlo porque necesitamos saber dónde estamos y a qué nivel estamos. Pero a más de eso, de oír, de escuchar, de leer, yo tengo que hacer algo que es lo que cambia mi sintonía. El observador, lo que yo puedo ver y cómo ver las cosas cambia. Cuando yo leo ¿qué? Las escrituras. ¿Sabe qué hizo Jesús? Un curso intensivo de 12 kilómetros. Porque él se acercó con ellos y empezó a caminar hacia Emaús. Llegaron a Emaús y había 12 kilómetros. ¿En cuánto tiempo se recorren 12 kilómetros caminando? No pasa de un día, porque ellos salieron de Jerusalén y llegaron en la noche a Emaús. Así que posiblemente en un curso intensivo de un día, el Señor a través de las escrituras empezó a cambiar la información que emocionalmente estaba causando ese desaliento y desánimo. Cuando hablaba con Juan y él me decía, es que la depresión y es por la falta de sol, le dije, no, no es así, no es por eso. Claro, los ambientes influyen, pero ¿sabe qué es lo que falta? Que haya luz, que haya claridad en sus vidas. En el Salmo 27, que en algunas células lo hemos estudiado en este tiempo, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Jehová es la esperanza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Dice el salmista. Dios es mi luz y mi salvación. Mire, la oscuridad no puede ser más oscura. Si apagáramos todas las luces, estaríamos en oscuridad. La oscuridad no puede ser más oscura. Es oscura. ¿Sabe lo que sí puede ser diferente? Es la claridad. Por eso normalmente uno en la mañana cuando se despierta empieza a ver clarear el día, dice. Hasta que a las 12 del día está en su cenit, está completa, se ha disipado toda sombra, está el día en su perfecto estado. La claridad sí puede crecer, la oscuridad no. La oscuridad es oscuridad. Alguna vez recuerdo la historia de Einstein. ¿Recuerdan ustedes que a Einstein el profesor dijo que Dios no existía y no más y no sé qué? Porque si Dios existiera, ¿por qué había maldad? ¿Recuerda esa pregunta que le hicieron? Y él respondió de manera sabia. La maldad existe por la ausencia de bondad. Y la explicó así. ¿Existe la oscuridad? Y el profesor dijo sí. Dijo no. La oscuridad es la ausencia de la luz. Si no hay luz, lo que queda es oscuridad. Pero si hay luz, se disipa la oscuridad. Llegue a su cuarto hoy, apague la luz y verá que hay oscuridad, pero enciéndala y usted va a ver que hay claridad. De pronto usted tenga un dispositivo, un timer, se llama Jaime, un dimmer, y entonces usted lo mueve y le da más o menor luz. Cuando usted entra con su mujer a veces lo baja, romántico. Cuando usted entra solo, entonces lo sube todo a plenitud. ¿Depende de qué? De la intensidad que usted le dé a la luz.
Hoy día estamos viviendo en una oscuridad y nosotros como cristianos muchas veces nos hemos enredado en esa misma oscuridad. Y resulta que la luz disipa la oscuridad. Yo no creo, ni creo que tengamos que seguir haciendo eco a vivir en ese sentimiento de desazón en que el mundo se encuentra actualmente. Porque Jesús a través de las Escrituras les habló que todo eso iba a pasar. Si usted quiere leerlo, Mateo 24, Mateo 25, ¿qué dice? Estas cosas sucederán al final de los tiempos. Habrá nación contra nación, ustedes oirán de rumores de guerras, vendrá hambre, vendrá peste. Jesús lo advirtió y estas cosas van a venir. Si lo que estamos viendo nos asombra, ¿cómo era lo que viene? Y para eso tenemos que prepararnos. Yo veo muchas veces a los cristianos diciendo no, más bien hagamos como en Capadocia. ¿Sabe qué hicieron en Capadocia? Por eso fuimos a conocer Capadocia más que montar en el globo. Es que los cristianos que estaban siendo perseguidos en toda esa región de Israel, que habían subido por la región de Grecia, bajaron a Capadocia y construyeron casas entre la montaña. Porque eso es Capadocia, son unas, dicen ellos, de erupciones volcánicas, montañas que quedaron de caliza, y ellos construyeron sus casas viviendo ahí. Y en un perímetro de no más de 2 kilómetros habían 5 iglesias. 5 iglesias. E iglesias construidas para adorar a Dios. Llámelas católicas, ortodoxas, como quiera, pero era para buscar a Dios. Aquellos que habían creído que estaban siendo perseguidos a pesar de la persecución, aún viviendo entre rocas, nunca dejaron de adorar a Dios. Porque ellos sabían que eso era lo importante en la vida. Lo importante no era lo que tenían, sino a quién adoraban. Y allí quedaron consignadas en las pinturas, ellos reflejaban lo que creían. Y por eso es importante que nosotros tomemos lección de la historia. A mí me fascina hablar de la historia, porque la historia es la Biblia. La Biblia es la historia del hombre, desde su creación hasta su redención final. Y en medio de ella está la historia de todos los hombres, los que han venido y los que han pasado. Y el único que ha permanecido para siempre, que se levantó entre los muertos, sigue siendo Jesús. Él desde Moisés y por las Escrituras les dijo acerca de lo que decían de él. Usted necesita conocer a Jesús, más todavía. No necesita recibirlo porque de pronto ya lo recibió. Si no lo ha hecho, recíbalo. Pero usted necesita conocer más a Jesús porque todas las Escrituras hablan de Él y de lo que era necesario que sucediera. Como también nos habla de nosotros y de lo que es necesario que suceda. Yo no le estoy preparando a usted para el desastre. Le estoy preparando para una vida en grande en medio de problemas y dificultades. ¿Qué palabras he usado emocionalmente para describir el momento presente? Desasosiego, desaliento, desesperanza, frustración, enojo. Pero ¿sabe cuál es la palabra que más se ajusta a este momento? Oportunidad. Ese es el momento de la oportunidad. Porque cuando no hay respuesta, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué nos queda? Queda lo que nosotros hemos desechado. Si el problema actual es la ausencia de luz, nosotros tenemos la luz, porque Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Si el problema de los hombres es que tienen vacío, Él dijo, yo soy el que llena los corazones. Si el problema del hombre es que no tiene propósito, es el que lo da. Así que nosotros tenemos la respuesta. Este es el momento de oportunidad. Por eso no podemos seguir haciendo eco a lo que todo el mundo les está haciendo eco. El cristiano no puede ser una persona que iba creyente el domingo en la misa, en el culto, en la reunión, y salir a deprimirse el resto de la semana, estar aprensivo toda la semana. El cristiano tiene que salir a aprovechar la oportunidad. Esta mañana estaba en una experiencia nada que ver con ir a evangelizar, pero me encontré con ese hombre y empezamos a hablar, y como trabajamos con militares, entonces empecé a hablarle y me dijo, mire, esta es mi experiencia. Le dije, ¿sabe qué? Yo tengo respuesta para eso, porque sí tengo una respuesta para eso. Un hombre con esa capacidad, con esa experiencia, con ese conocimiento, no está para echarse a la caneca como se sentía, porque Dios puede llenar y usar y valerse de en este momento de oportunidad. La palabra para mí que describe el momento presente es oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que usted está viendo? Miren, ellos estaban caminando con Jesús y ¿qué? No lo reconocieron. Porque cuando uno está lleno de aprensiones, de temores, de miedos, de desazón, de desesperanza, cuando uno está lleno de eso, uno no ve oportunidades. Puede estar al lado de uno, puede caminar con uno. Uno puede ser tan atrevido de decirles que usted no sabe. ¿Cómo que no va a saber? Si es el que vivió todo lo que usted está diciendo que padeció y le va a decir que no sabe, es porque usted no identifica con quién está caminando. Y Jesús andaba con ellos.
Y cogió las escrituras y les aclaró. Y miren lo que pasó más adelante en el versículo 28. Cuando llegaron a la aldea, ¿a dónde iban? Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Ellos iban por el camino, Jesús les iba hablando. Cuando llegaron a Emaús, 12 kilómetros, el resto del día, Jesús hizo que iba de pronto para Tel Aviv. Ya iba de viaje para Capadocia. Y entonces ellos le dijeron: no, ¿sabe qué? Ya es tarde, ya es de noche, es peligroso que usted siga solo. Quédese con nosotros. ¿Sabe qué hicieron ellos? Lo que la Biblia dice que todo hombre debe hacer con Jesús. Quédese acá. Venga con nosotros. No sabemos si ellos tenían casa en Emaús, no sabemos. Algunos dicen que posiblemente ellos vivían ahí, posiblemente. O que llegó el momento de parar esa noche porque no podían seguir por la noche. Entonces se quedaron en un hostal. Está bien, créalo como quiera creerlo. Pero lo que ellos hicieron fue invitar a Jesús. Él se hizo que iba de largo, pero ellos le dijeron: no, quédese. A veces Jesús se hace que va de largo para esperar que usted diga ¿qué? Quédese. A veces nosotros decimos: ¿y dónde está Dios? Nosotros tanto que hemos creído y nosotros tanto que hemos esperado y que las cosas iban a cambiar para bien, y mire cómo estamos. Pareciera ser que Jesús va de paso, pero ¿sabe qué? Dígale, quédese y verá. Quédese con nosotros, le dijeron. Y Jesús se hizo el rogado, ¿no? Bueno, pero es que yo pensaba seguir de largo, pero bueno, está bien, me quedo con ustedes. Y se fue. Y se sentaron, y ya cuando llegó el momento de la cena, dice que tomó él, sin ser el anfitrión, sin ser el dueño de la casa, sin estar de pronto en su ciudad, él fue el que tomó la iniciativa y partió el pan después de haberlo bendecido y empezó a repartirles a ellos. En ese momento ellos, este es, ¿recuerdan las palabras? Tomó, bendijo y partió. ¿Dónde las escuchó usted antes? Multiplicación de panes y peces, última cena. No creo que haya sido en la última cena, porque en la última cena solamente estaban los discípulos. Cleofa no es de ellos, así que él no estuvo en la última cena, pero sí pudo haber estado en la multiplicación de panes y peces. Cuando Jesús preguntó: ¿y qué tienen? Y los discípulos dijeron: lo que tenemos es hambre y mucha gente. Aquí no hay nada que hacer. Denles de comer, pero ¿de dónde? Hay solamente 5 panes, 2 pescados. ¿Qué hacemos? Tráiganlos. Oró, los partió y empezó a repartir. Y sobraron 12 cestas. Cuando ellos oyeron eso de gracias Señor por la bendición que nos da y el pan que compartimos, y vieron, inmediatamente ellos recordaron con quién estaban andando. Sus ojos fueron abiertos. Y lo bueno de esto es que cuando ya lo reconocieron, se les desapareció el pisco. Lo bueno no dura tanto, dicen en la vida, ¿no? Entonces uno, ya, ahora sí, como decía alguien, ¿no? Cuando yo tengo todas las respuestas, cambian las preguntas. Como que uno está listo y ya todo lo que yo estaba preparado, ahora cambió. ¿Sí? No lo disfrutaste en el camino, pero mire qué dicen ellos. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Ellos dicen eso. Nuestro corazón ardía cuando ellos nos hablaban. En la medida en que fueron escuchando las escrituras y la manera como Jesús las abría para ellos, les hacía entender los propósitos, el corazón de ellos empezó a arder. La desesperanza, la desazón, la frustración, todo lo que ellos estaban experimentando empezó a salir. ¿Cómo llegaron a Emaús? ¿Llegaron como salieron de Jerusalén? No. Cuando llegaron ahí a Emaús y se sentaron a comer, su corazón ya estaba cambiado. Estaba diferente. Él les había hecho arder el corazón. ¿Qué necesitamos usted y yo en esta época? Que Dios haga arder el corazón. Que Dios nos permita tener una esperanza no fundamentada en las circunstancias, sino en las promesas del que nunca falla, del que nunca falta. Todos aquellos que en Él confían no fueron avergonzados. Salmo 61. Los que en Él han esperado siempre han recibido bien y bienestar. Así que eso es lo que Dios quiere para nosotros en esta época. Y eso en 12 kilómetros se puede dar. En un día se puede dar, siempre y cuando la palabra de Dios a nuestro corazón nos ministre. ¿Cuánto lee usted la Biblia? Siempre preguntaremos lo mismo. Y usted me dirá: pero usted es muy cansón preguntando siempre lo mismo. Claro, pero no me es ni molesto y a usted le es provechoso hacerlo. Lea la Biblia todos los días. Lea lo que dice la prensa, lea lo que dicen las revistas, vea lo que dice el noticiero, pero nunca deje de leer la Biblia,
para poder contrarrestar todo lo que estamos viendo y oyendo que desalienta el corazón. Porque la Biblia es el único que enciende el corazón. Ahora usted me dirá, pero es que uno no la entiende. No importa, tranquilo. Si quiere, venga y le colocamos un líder que le ayude a que vaya conociendo más de la Biblia y que la vaya disfrutando en la medida que la lea. Pero por lo menos léala. Léala todos los días. Usted no sabe el efecto que produce en su vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante y penetra hasta lo más profundo y transforma la vida de las personas. La palabra de Dios es como un martillo que derrumba las fortalezas, es como fuego que enciende y da luz. Eso dice la misma Biblia. En la medida en que uno la lee, uno va transformándose y cambiándose. ¿Qué hicieron ellos como resultado de eso? Versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, no comieron. Era de noche, habían caminado todo el día. Está bien, tenga en cuenta eso. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué hicieron? No esperaron. Es que cuando otra vez el corazón se enciende, otra vez uno recupera la confianza, otra vez uno ve las oportunidades, ¿qué es lo que hay que hacer? Levántese, hermano, y devuélvase. Si usted estaba saliendo, huyendo, escondiéndose, es la hora de asumir, de enfrentar. Ellos se regresaron, no importa la distancia que había, no importa que era de noche, no importa que no hubiesen comido, había que volver a Jerusalén. ¿Qué tiene que volver usted a recuperar? ¿Qué estaba abandonando? ¿Qué estaba usted diciendo? Mire, es que esto ya no tiene arreglo, esto ya se lo llevó el que lo trajo. No, un momentico, la palabra de Dios que nos dice, es el momento, es la oportunidad. Firmes, retomen. ¿Y sabe a dónde fueron? ¿A dónde? A donde estaban reunidos los otros. Y los hallaron los 11 y todos los demás. La gente seguía allí. Y perdóneme que se lo diga de esta forma. A veces nosotros estamos tomando la opción de ni a la iglesia ir. Yo ya he oído gente que me dice, mire, es que yo en mi casa nunca vi que fuéramos a la iglesia. Y usted me dice que es necesario ir a la iglesia. Pues yo lo viví, yo no fui a la iglesia nunca y no sentí la necesidad. Lo triste no es eso, porque ese nunca tuvo un referente de lo que era la iglesia. Lo triste es que los que sí han ido a la iglesia la están abandonando. Nos estamos yendo. ¿Por qué? Porque nos sentimos descorazonados, abatidos, tristes, ensimismados, emproblemados. ¿Sabe qué hay que hacer? Devuélvase y regrese donde están los otros. Los que están reunidos, ¿haciendo qué? ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo ellos? Orando y seguramente compartiendo entre ellos lo que ese domingo de resurrección había pasado. Las mujeres insistían en que no estaba, en que el ángel les había dicho que estaba vivo. Pedro había dicho, mira, nosotros fuimos y no lo vimos. Él seguramente está resucitado y ya hay una evidencia mayor. Dice, y estaban reunidos y los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mire, al primero de los discípulos que se le apareció Jesús fue a Simón. ¿Por qué? Todo el mundo dirá porque fue el primer papa. No, él todavía no era papa. ¿Sabe por qué? Porque fue el que lo negó, lloró amargamente, el que consideró que había sido descartado del proyecto. Jesús tuvo que resucitar y decirle a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro que los espero en Galilea. Y después tuvo que presentarse a Pedro a decirle, Pedro, aunque usted falló, yo no he fallado, yo estoy todavía con usted. ¿Y sabe a quiénes se presentó también después ese mismo día? A esos que iban camino de Emaús desertando, huyendo, escondiéndose. Jesús fue a buscar a aquellos que estaban desalentados. De pronto los que estaban reunidos, animados, todavía no lo habían visto. Lo habían visto los que de pronto estaban más necesitados. ¿Usted cree que no tenemos grandes necesidades hoy día? A ellos es que Dios se va a revelar. No es a los que no tienen necesidad. Los médicos vienen a los enfermos, dijo. Si usted siente dolor, aflicción, tristeza, congoja, desesperanza, usted está necesitado. ¿A quién necesita? A Jesús. ¿A quién va a ir Jesús a visitar? A usted. Pero lo va a hacer a través de ¿qué? De las Escrituras. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que hay respuesta de Dios.
Y ellos empezaron a contar también, dicen el 35, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido. Ellos también se unieron ahora a dar testimonio. Los que habían oído y no habían creído, ahora habían creído y estaban dando testimonio. ¿Qué tiene que hacer uno en esta época? Dar testimonio. ¿Dar testimonio de qué? De que Dios es un Dios que está en todo tiempo y en todo lugar. Allá en Finlandia los necesitan para la depresión, para el suicidio. Aquí nosotros lo necesitamos para estos actos de violencia, para todo esto que vivimos de desazón, de frustración. También lo necesitamos, en todas partes lo están necesitando. En todas partes lo están necesitando. Quiero que usted vea este último video y que le ponga cuidado y con todo el respeto que me merece usted en su opinión política. Yo quiero que escuche este video. Si apagamos la luz cuando lo presentemos, gracias. Invito a todos a acompañarme en esta oración, en realidad un poema escrito en la Biblia que habla sobre la fortaleza en momentos duros y ante distintos ataques. Está en el libro de Isaías. Así que no temas, porque estoy contigo. No te angusties, porque está tu Dios. Te fortalecerá, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busquen a tus enemigos, aunque los busques no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Qué dice eso? El presidente, no sé si sea de su gusto o no, y eso yo lo respeto, pero ¿sabe quién lo está diciendo? La máxima autoridad del país. Pregúntele a Nabucodonosor en su momento. ¿Qué dijo Nabucodonosor cuando el profeta le reveló el sueño que había tenido? ¿Recuerda? Dijo, no hay otro Dios sino este Dios de Israel que revela los sueños y da visión y revelación. ¿Qué dijo Darío y Ciro de Persia en su momento? Cuando también el mismo profeta les dio a conocer los destinos que Dios les tenía para ellos. No hay otro Dios como Israel. No hay otro Dios como el Dios de Israel. ¿Sabe qué? Ellos no necesariamente eran cristianos. Ni que Nabucodonosor, ni Ciro, ni Darío. Ellos no necesariamente eran cristianos, pero proclamaron lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé si nuestro presidente es cristiano o no, no lo sé. Y no estamos aquí para juzgar eso. Sino que como presidente que es, investido de autoridad, que usted sabe que viene toda autoridad de Dios, que declare la palabra de Dios para una nación, no es cualquier cosa. Entonces, si de la máxima autoridad, conociendo o no, siendo consciente o no, quiero que usted me entienda eso, yo no sé si él es consciente de lo que él leyó, si él crea lo que él leyó, si él puede aceptar lo que él leyó, no lo sé, pero ya lo hizo. ¿Sabe cómo se llama eso? Una declaración. Proclamó. Y cuando la palabra de Dios es proclamada, nunca vuelve vacía. Entonces, aunque no nos demos cuenta, aunque no seamos muy conscientes, cuando esto sucede, cuando nosotros lanzamos la palabra de Dios empieza a hacer que los corazones ardan y las experiencias cambien. Y eso es lo que eco tenemos que hacer. A esto es que nosotros debemos apuntarle. Y mire, dejemos de hacer el juego político. Yo le respeto su opinión política y usted sabe que la iglesia hemos respetado siempre eso. No hemos hecho proselitismo para ninguno, ni siquiera cuando hablamos de partidos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la posición de la iglesia no es estar en favor o en contra. La posición de la iglesia es estar respaldando a la autoridad establecida y estar orando para que a través de ella Dios nos envíe tiempos de refrigerio y paz. Conscientes o no, porque Dios es soberano. Darío y Ciro, los grandes reyes de Persia, un día el del Señor les dijo, decreten que Israel vuelva después de 70 años de cautividad. Y los devolvieron.
¿Cuándo usted, un emperador, un gobernante que tiene bajo su dominio y potestad a los pueblos, le dice a un pueblo de eso, ¿sabe qué? Sí, regresen y reconstruyan? Eso es dar la oportunidad de que se nos rebelen más adelante. Pero ¿sabe por qué lo hizo Darío y Ciro? Porque Dios declaró que eran 70 años de cautividad y a los 70 años tenían que regresar. ¿Quién tenía que decir eso? La máxima autoridad. Y le podría contar más cosas de las profecías que se han cumplido en este tiempo. Pero quiero solamente traer a colación en este momento, en el camino de Emaús, que no podemos seguir hablando entre nosotros de todas las cosas que no fueron, las frustraciones que vivimos, los sentimientos, sino que tenemos que dejar que la palabra de Dios empiece a incendiar el corazón y empezar a proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiar. Y si este hombre lo hizo, elegido por nosotros, lo hizo sobre la nación, póngale cuidado. Dios honra su palabra. Así que unámonos a eso. Dejemos de hacerle juego a lo negativo, a lo pesimista, a lo frustrante. Nos está pasando lo mismo que escribió García Márquez, ¿recuerdan? Algo va a pasar, algo va a pasar. Y todo el mundo empezó, algo va a pasar. ¿Sabe qué? Vayámonos el 21. Y algo pasó. Todo el mundo se fue. ¿Recuerda que ese es el cuento que él escribió? Algo va a pasar en el pueblo, algo va a pasar y todo el mundo, algo va a pasar. Y para que no nos coja, vayámonos. El 21 no había nadie en el pueblo. Algo pasó. ¿Qué estamos proclamando? Dios va a hacer grandes cosas. Este es nuestro tiempo de oportunidad. No se eche para atrás. No renuncie. Estamos más cerca que nunca a la segunda venida de Jesús. Así que firmes hasta el final. Esa es la posición de la iglesia. Y así vamos a estar trabajando. Vamos a orarle a Dios y vamos a darle gracias. De hoy en 8 días continuaremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que no somos ajenos a lo que vemos, no somos ajenos a lo que escuchamos, que no podemos decir que a nosotros no nos afecta. En este momento nos sentimos como los peregrinos camino de Emaús, como aquellos que iban de viaje diciendo todo fue una frustración, nosotros esperábamos, nosotros creíamos, pero nada pasó y todo es igual que antes. Nosotros creíamos que íbamos a ser liberados y no fuimos. De pronto nosotros hemos hecho eso, Señor, porque nuestro corazón se ha sentido así, dolido, golpeado, decepcionado, frustrado. Y hemos dejado que eso determine el huir, el salir de, el abandonar. A Dios gracias, tú siempre sales al camino y tú nos encuentras allí donde nosotros normalmente vamos, a veces en direcciones equivocadas, pero tú sales a encontrarnos y caminas con nosotros y nos empiezas a hacer entender lo que no entendemos, a poder ver lo que no vemos. Y estos discípulos dicen literalmente en esta expresión de la Biblia, a ellos se les abrieron los ojos para ver y empezaron a ver las oportunidades, el momento glorioso, el momento que habían esperado, ahora se hacía real. Y por eso regresaron de donde venían. Ya no siguieron huyendo, ya no siguieron escondiéndose, ya no siguieron apesadumbrados. Su corazón ahora estaba incendiado. Y regresaban a decir a aquellos que estaban reunidos, es real, verdaderamente Jesús resucitó. Señor, yo sé que nuestro país no es un país que merezca, porque hemos dado honra, hemos dado reconocimiento a lo malo, llamándole bueno. Hemos creído que haberte sacado a ti y haber impuesto la cultura, la moda, el momento, fue lo correcto. Sé que somos responsables de lo que vivimos, pero también sé que si un pueblo se vuelve a ti y te busca arrepentido, tú le oyes y le escuchas y le respondes. Y Señor, desde este lugar nosotros queremos hacer eco a lo que la máxima autoridad de este país declaró. No sé si es consciente de lo que dijo. Si al traer a colación la escritura de Isaías,
sabía que esa palabra tiene vida y poder. Pero yo quiero hacer eco a lo que tu palabra dice. No temas, porque yo estaré contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros hoy queremos declarar que tu luz resplandecerá en medio de la oscuridad. Que tú eres el Dios que nos das la esperanza. Que sabemos que nada te salió a ti sorprendentemente. ¿Te sorprendió? ¿Te cogió descuidado? Nada. Todo lo tienes tú bajo tu control, bajo tu conocimiento, bajo la dirección de propósito. Señor, no siempre es como quisiéramos que fuera, pero así es. Pero lo que sí podemos determinar es cómo vamos a actuar nosotros frente a ello. Yo quiero hacer lo mismo que hicieron estos dos desalentados, frustrados, desertores. Es decir, no, la palabra de Dios enciende nuevamente en nuestro corazón. Hay que volver y hay que decirles a los demás que es cierto, que es verdadero, que Dios sí puede cambiar la vida de las personas. Oremos por Venezuela, por Ecuador, por Perú, por Chile, por Argentina. Todavía no hemos oído nada de Paraguay, Uruguay, Brasil. Pero ya usted está viendo que es algo que se está volviendo un sentir globalizado. Pero hay una promesa en la palabra de Dios. Y dice que lo único que puede contrarrestar esta situación presente se llama la iglesia. Jesús dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué significa eso? No que tenemos que esperar el ataque, sino que la iglesia tiene que ir y abrir las puertas del infierno de desazón, de desconfianza, de frustración, de tristeza, de desaliento, el infierno en que muchas personas viven, la falta de propósito, de sentido, la tristeza, la congoja constante. Nosotros podemos ir a abrir esas puertas, porque esas puertas no pueden prevalecer. Y eso es lo que tenemos que hacer eco. Dejemos de jugar a lo que el mundo juega, a seguir agrandando lo que ya es. Empecemos a decir lo que la palabra de Dios dice: que cuando buscamos a Dios, Dios nos dará salida, Dios nos guardará, Dios nos cuidará, Dios nos protegerá, Dios nos permitirá ver su gloria en medio de. No estoy diciendo que necesariamente el mundo va a cambiar. Lo que estoy diciendo es que Dios nos ha preparado para el mundo que nos tocó vivir. Y no sea del cristiano que se va diciendo: es que ni siquiera el cristianismo puede cambiar esto. Sí, Cristo puede cambiar a las personas, y las personas transformadas pueden transformar su propio entorno. Usted no tiene que vivir lo que las personas viven a su alrededor. Usted no tiene que necesariamente hacer lo que todo el mundo dice que es necesario hacer. Usted tiene que vivir lo que Dios dice y lo que Dios le ha permitido disfrutar. Este es tiempo de oportunidad, es tiempo de crecimiento, es tiempo de expansión, es tiempo de descubrir lo que nunca antes hemos visto, es tiempo de ver lo que nunca antes hemos visto. Retomen el nombre de Jesús y dígaselo a usted mismo, a usted misma. Dígaselo en su corazón: no voy a desistir. He trabajado mucho, me he esforzado mucho, he caminado mucho para ahora abandonar. No lo voy a hacer. Muchas veces me siento tentado a hacerlo, muchas veces quisiera hacerlo, pero no lo voy a hacer. Voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir cumpliendo mis responsabilidades, voy a seguir haciendo mi aporte, voy a seguir haciendo mi servicio a otros, voy a seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer, y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Señor, oramos por esta nación bendita de Colombia. La declaramos así, la declaramos bendita. Sabemos cómo somos, pero no le vamos a hacer eco a lo que somos, sino a lo que tú dices que podemos ser. Benditos, una nación bendita, con una productividad, con un beneficio, con un bienestar, con un desarrollo bendito. Y nos vamos a esforzar por así hacerlo, Señor.
No voy a darle excusa de la economía, de la variabilidad que hay en las bolsas. No le voy a dar excusa a eso, a mi falta de esfuerzo. No le voy a dar mi justificación diciendo, como el mundo es así, yo para qué me esfuerzo. No le voy a dar lugar a eso en mi vida. Voy a hacer las cosas cada vez mejor. Me voy a esforzar cada día más, porque a eso es que tú me llamas. No renuncie, no abandone, no desista. Confíe en el Señor, lea su palabra. Deje que su palabra incendie su corazón. Y deje que cuando eso suceda, usted pueda unirse así como estamos haciendo hoy, reuniéndonos con los que están allí y diciendo, verdaderamente el Señor es grande y poderoso. Bendecimos a Colombia esta semana. Y todo esto que pueda llegar a suceder durante esta semana, Señor, yo sé que no está fuera de control. Tú tienes el control. Y te vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú frustrando los planes de aquellos que pretenden generar caos, confusión, temor, miedo. Señor, renunciamos a todo aquello que nos puede producir desazón. Aceptamos, Señor, que tú eres un Dios que escucha la oración y que respondes al clamor. Señor, gracias por lo que en esta semana tú nos vas a permitir ver, vivir, vivenciar. Que tú nos vas a permitir de hoy en 8 días reunirnos para decir gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la ciudad en la que vivimos, en el país que nos diste por herencia, Señor. Gracias, porque la promesa es que las puertas del enemigo no prevalecerán. Ellas van a tener que caer y mucha gente será liberada. Bendito seas, Señor, santo eres. Y no deje de repetirlo cada día de esta semana. Y cuando de alguna manera su corazón se sienta tentado, abatido, triste, levántese nuevamente, póngase en pie, pórtese varonilmente, dice la Biblia. Sea firme, sea seguro y declare lo que Dios dice. Cantémosle al Señor así, porque somos victoriosos, porque somos en Cristo Jesús vencedores. Cuando estábamos en angustias, Él nos hizo levantar. Cuando estábamos en tristezas, Él nos sacó al lugar espacioso.